Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Se Trata de Él. En esta ocasión seguiremos conversando sobre el tema de la semana pasada con el pastor Jorge Barón. Bendiciones nuevamente acá con nosotros en nuestros estudios. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes también. Bueno, para ampliar un poco más sobre el tema que estuvimos conversando la semana pasada, ¿qué significa no os conforméis a este siglo? Bueno, quiero que de la semana pasada recuerdan que estuvimos compartiendo sobre el tema ese de no conformar y utilizamos el ejemplo de un trozo de madera y una trincha. Y ahora es importante entender que al mismo tiempo Dios va moldeando nuestra vida, aún de la manera que nosotros no entendemos y tampoco nos gusta. Porque ¿cómo nos va a gustar ser o pasar por un momento de enfermedad, por un momento de tribulación, para que nuestro carácter sea formado y sea transformado, para que luego, cuando lleguen los momentos en que uno pueda explotar o puede explotar por un momento de ira, saber que ahora uno puede controlar ese enojo y esa ira? O sea, que es difícil entender la forma de trabajar de Dios y de conformarnos de Dios. Pero lo que no puede suceder es lo contrario. O sea, que uno pueda reaccionar a como está reaccionando el mundo. Que uno pueda responder como se responde en una cola, como se responde en un centro de trabajo. Sino que nuestra transformación debe ser con lo que después vamos a hablar, que es esa renovación. Pero lo importante acá también es no dejarnos conformar por las ideologías que hoy están llegando. Por ejemplo, la ideología de género, que va a comenzar. Está tomando mucha fuerza, mucho auge en las escuelas, y de alguna manera como cristianos vamos a tener que llevar esta lucha a nuestros hijos para que aprendan también a defenderse y no ser influenciados. Cómo la iglesia va a tratar con este tema tan complejo. Porque la iglesia y familiares de la iglesia, y especialmente nuestro templo, van a llegar homosexuales, van a llegar lesbianas, personas con disforia de género. Claro. Y uno tiene que saber cómo tratar con ellos y ayudarles en sus momentos de crisis. Por eso es importante no dejarnos moldear por el mundo, sino que sea Dios y su palabra quien nos vaya moldeando, tratando y conformando a la imagen que Él desea. Así es. Y bueno, estuvimos conversando también la semana pasada que lógicamente la palabra transformación es una palabra que a la hora de hablarla se dice muy fácil, pero en esencia, ¿qué necesitamos para transformar o para renovar más bien nuestro entendimiento? Ok, sería importante partir del punto que la transformación no depende de nosotros. O sea, la transformación depende del Espíritu Santo obrando en nosotros. Nosotros podemos obrar así porque el Espíritu Santo nos lleva a esa transformación espiritual. Que esa transformación viene muy ligada a la renovación de nuestra mente. Sí, porque recordando, la transformación es exterior. Claro. Es esa metamorfosis exterior, pero es producto a la renovación que ocurre en nuestra vida en lo interior. Si nosotros vamos a reflejar en nuestro vivir el cambio de nuestro interior. Entonces, volvemos al Espíritu Santo, es que sin Él no puede haber un cambio en nuestro interior. Porque es que es ese deseo de estudiar la palabra, es esa sed, como dice el salmista, como ese siervo que clama por las aguas. Así tenemos que tener sed nosotros por la palabra de Dios, para que la palabra de Dios more en nosotros, hablemos con la palabra de Dios, que ese carácter de Cristo que se refleja o se resume y se expresa también en nosotros a través del fruto del Espíritu Santo, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, es esa evidencia de esa metamorfosis la que se va a ver reflejada, porque en nosotros, en nuestro ser, en nuestro interior, hubo una renovación, hubo un cambio, algo nuevo fue puesto, y ahora nuestro accionar, nuestro vivir, nuestro proyectarnos, nuestro hablar, nuestro vivir, aún aquello que escuchamos, aquello que vemos, va a ir marcado por lo que nuestro interior está demandando. Ciertamente así sucede. ¿Y cuáles son los resultados de una mente realmente renovada? Yo creo que como respuesta, y vamos a resumirlo
quizás de una manera simplista, pero profunda. Y es el fruto del Espíritu. ¿Sabes? Creo que un cristiano que se deja guiar por su propia sabiduría, y haciendo uso ahora del proverbista de Salomón, cuando nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos temer al Señor. Yo creo que es importante que una persona renovada muestre ese cambio de opinión, ese cambio de vida. Por eso es la importancia de la renovación y mostrarla. Porque ahora como hijos espirituales de Dios vamos a andar en el Espíritu. Y ese es el resultado. Ya no andar en las obras de la carne, como habla Pablo en Romanos capítulo 8. Y de alguna manera comienza el capítulo 7 en esa lucha entre la carne y el Espíritu. Y siempre me gusta ilustrarlo con la pelea de perros. Tú tienes dos perros y si le das más comida o le das solo comida a uno, y en este caso le das más comida al perro de la carne, cuando lo eche a una pelea, sí, va a ser más fuerte que el otro. Va a ganar. Entonces acá yo creo que es el ejemplo de decir, tengo que alimentar el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo tú alimentas el Espíritu? ¿Cómo tú andas en el Espíritu? Vida de oración, estudio de la palabra, no solamente lectura, sino que estudio de la palabra, pasar tiempo estudiándome, sediento de la palabra, para que de esta forma nosotros podamos vivenciar en espíritu y en verdad una vida renovada, una vida marcada por el carácter de Cristo. Bueno, varón, nuevamente fue una gran bendición tenerte por acá. Espero que se repita la visita. Bueno, aquí estamos. Tú me haces saber y será un placer siempre compartir con todos los teleaudientes y ahora también audientes o radioaudientes. Bueno, pronto Dios mediante va a haber novedades respecto a eso. Bueno, por ahora a todos los que nos escuchan también que sea un placer y poder compartir temas tan interesantes de una manera práctica y sencilla para poderla vivir. Amén, así que muchas gracias. El placer es todo nuestro. Y hasta aquí, amigos, esta emisión de hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, muchas bendiciones.